Buenas tardes, mi nombre es Esther Mosquera Duarte, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Iberoamericana. La empresa que elegí se llama Verde Producir SAS, se dedica a la prestación de servicios en el sector aguacatero y como tal se dedica a la cosecha de aguacatejas tipo exportación, es de la cual les voy a colocar un poco un contexto de cómo funciona directamente. Las labores son directamente en campo, en cultivos de aguacate, ya sean de productores directos, con esto me refiero que una persona tiene un cultivo o tiene cierta cantidad de árboles y requiere ayuda para hacer la cosecha porque está certificado para exportar, o empresas que ya están legalmente constituidas, mucho más grandes, y también se dedican a cultivar aguacate y cuando requieren apoyo en cosecha, contratan los servicios con esa empresa. Los colaboradores de Verde Producir, así como los de todas las entidades o empresas que existen, presentan riesgos laborales. Voy a comenzar a explicar cada uno de ellos que se presentan en este contexto. Uno de ellos es el riesgo mecánico, caída desde la altura. Mencionamos el tema de las caídas porque ellos deben subirse al árbol en algunas ocasiones, dependiendo pues del tamaño, cuando no alcance la herramienta de trabajo que utilizan, deben subirse no a una altura máxima superior a 1 metro. Entonces quiere decir que puede ser a 50 centímetros, 80 centímetros, máximo 1 metro, pero no se requiere siempre. Pero puede generar riesgo de caída en efecto. Golpes o atrapamientos por caídas de frutos, ramas o herramientas. Normalmente cuando suelen subirse los árboles, si se llega a caer de una rama, si se llega a partir la rama, le puede generar la caída directamente al piso. La herramienta que utilizan es las tijeras, así como lo presenta acá en esta imagen. Es una tijera de cosecha que se maneja pues manual, no requiere mayor esfuerzo y normalmente lo que hace es que se le puede partir la punta para que evite un riesgo mucho más alto. Corte y laceraciones por el uso del machete, tijeras de poda o cuchillo. Normalmente es las tijeras y por eso se suele cortar la punta para evitar ese tipo de laceraciones. Riesgo biomecánico ergonómico. La manipulación manual de cargas. Lo que los trabajadores cosechan deben de llevarlo al punto de acopio o al punto pactado, donde el carro posteriormente debe recoger la fruta. Entonces, este tipo de transporte de carga, por así decirlo, también es un riesgo para ellos. Una postura forzada y movimientos repetidos. Claro que sí, también puede afectarle porque permanecen en constante movimiento. El trabajo de campo siempre requiere agilidad y movimiento activo. El riesgo locativo. Bueno, esto normalmente sucede en terrenos irregulares, resbaladizos o con pendientes. Casi todas las zonas donde se cultiva ese tipo de aguacate, donde realizan las labores, son con bastantes pendientes, entonces sí puede llegar a afectar y si hay lluvia se puede complicar un poco más porque es resbaladizo y puede generar un riesgo mayor. La presencia de huecos, de piedras o raíces que generan caídas al mismo tiempo. Normalmente sí, puede ser más que las piedras o las raíces, pueden ser los huecos porque normalmente este tipo de cultivos tienen un drenaje y si no está limpia la zona, no está apta, por así decirlo, puede que no sea visible esas canalizaciones y puede generar accidentes. El riesgo biológico, como la picadura de insectos, arañas o serpientes, que son nativos de la naturaleza, por así decirlo. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que es un riesgo latente y constante que tenemos en campo. Contactos con microorganismos presentes en el suelo o la vegetación. Eh, también es algo que afecta mucho en campo y es como la relación constante que tenemos con la naturaleza. Riesgo psicosocial, con las jornadas extensas, presión por metas de producción y trabajo a destajo.
Este tipo de empresas en algunas ocasiones pueden tener un tope diario, ¿cierto? Entonces deben de sacar cierta cantidad de fruta y no es tan constante la presión, pero sí puede ser un riesgo que cuando llegue a haber ese tipo de necesidad pueda ser una afectación social para cada colaborador. El riesgo químico, exposición a plaguicidas, fertilizantes o agroquímicos utilizados en el cultivo. Cuando han hecho las fumigaciones muy cercana a la cosecha, puede suceder. Las intervenciones o recomendaciones serían las siguientes: mantenimiento preventivo y revisión periódica de herramientas de corte, prohibición de trepar árboles sin sistema de acceso seguro. Pues lo más recomendable sería que no se subieran, sino que trataran de hacerlo con una herramienta de altura donde evitara que pudieran ellos subirse, sino desde el piso poder utilizar esa herramienta y poder bajar la fruta con mayor facilidad y cuidando su bienestar. El uso obligatorio de guantes anticorte, casco y gafas de seguridad. Normalmente lo que más se utiliza es el guante porque están más expuestos a un corte por el manejo de la tijera, que es como un contacto directo que sostienen siempre. Procedimientos de trabajo seguro para cosechar en altura, que sería como capacitar el personal para que sea un poco más sensibles ante esa situación. Límites de peso para manipulación manual de cargas, uso de canastillas ergonómicas o ayudas mecánicas, rotación de tareas y pausas activas, capacitaciones en técnicas correctas de levantamiento de cargas, que es lo que normalmente se hace siempre, pero no, las personas no son a veces conscientes de la situación o no se toman con mucha responsabilidad la labor. Entonces sí sería súper importante como que ellos se tomen con mucho compromiso y responsabilidad el trabajo que hacen. Adecuación y señalización de senderos de tránsito, eliminación de obstáculos, piedras, uso de calzado de seguridad antideslizante. Normalmente se utilizan botas de caucho. Inspecciones periódicas del terreno antes de la jornada. Bueno, otras de las que serían muy importantes es que también tuvieran sus zonas de descanso con sombra, que normalmente lo hacen. Las pausas activas también hacen parte, pues, de las recomendaciones que deberíamos de tener muy en cuenta para que el trabajador pueda estar un poco más descansado, tener un poco de tranquilidad. Control de maleza en zonas de trabajo, que los terrenos estén limpios, para así prevenir cualquier tipo de accidente. Definición clara de funciones que hacen ellos, también como que conozcan un poco más cuál debe ser su labor y tener como la capacidad y el conocimiento adecuado para cumplir con esa labor. Y los elementos de protección personal que deberían de utilizar serían las botas de caucho, las que van hasta la rodilla, la mascarilla, los guantes son indispensables y las gafas. Las gafas son opcional y sí puede ser un traje o puede ser ropa normal de trabajo, sudadera y camiseta y un sombrero para evitar la exposición de los rayos solares.